El ministerio, conéctate a Jesús. Jesús y clases privadas TISU, o seminarios TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares presentan desde Panamá. Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre. En su curso especial, Fundamentos del Edificio Espiritual del Verdadero Cristiano, basado en la Guía de Estudio de la Biblia de la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, diseñada por la División Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día. Repito, diseñada por la División Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y estoy realmente fascinado, emocionado, contento en grado máximo de llegar con ustedes a esta lección. Es un desafío diario, y con solo abrir la transmisión, siento que un día a la vez estamos venciendo. Quizás a ustedes no entiendan por qué el gozo. Hemos estudiado esta lección desde que comenzó la pandemia 2019, cuando descubrimos que existía esta lección, y en una sola vez completado los 4 trimestres completos, que fue el año 2023. Es realmente un gozo tremendo para nosotros estudiar los fundamentos del edificio espiritual del verdadero cristiano. Solo ayer asistíamos al curso de formación musical, y la expositora, muy buena la exposición, hablaba del problema que existe en la iglesia cuando las costumbres han cambiado, y pareciera que el mundo se ha infiltrado en la música adventista del séptimo día. Pero mientras ella hacía la exposición, el Espíritu Santo confirmaba en mi cabeza la urgente necesidad de la formación que existe y del reforzamiento necesario en las bases de nuestro edificio espiritual. Si somos verdaderos cristianos, necesitamos reforzar estas bases. Por ello, mi querido hermano, hoy quiero presentarte la lección número 4 de este fundamento número 1, en las huellas de Jesús. Hoy estamos trabajando en la lección correspondiente para el día lunes 17 de agosto. Esta presentación lleva por título su propio testimonio. Segunda parte, el Mesías. Vamos ahora al análisis de esta introducción. Lección número 4. Su propio testimonio, con el método tridimensional y el análisis homilético pedagógico. Análisis exegético y hermenéutico. El análisis se centra en el título Señor como el concepto clave de la lección, un título que es tanto un reconocimiento de autoridad como una afirmación de la divinidad. Exégesis. El texto de la introducción hace una conexión crucial entre el griego Kyrios y el hebreo YHWH, Jehová. Cuando los primeros cristianos, de trasfondo judío, usaban la palabra Señor para Jesús, no estaban simplemente llamándolo maestro o autoridad, estaban otorgándole el nombre exclusivo de Dios. El pasaje de Filipenses 2, 9 al 11 confirma esta exégesis al decir que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que obliga a la adoración universal y la confesión. Este es un punto teológico central. La divinidad de Jesús es afirmada por Dios mismo. Hermenéutica. La lección nos invita a aplicar este entendimiento a nuestra vida. En la actualidad, en una cultura que valora la autonomía personal y la autoridad autoimpuesta, la confesión de que Jesús es Señor es un acto radical de humildad y sumisión. Significa que, a pesar de nuestros propios títulos o logros, hay una autoridad suprema sobre nosotros. La lección nos reta a movernos de una fe donde Jesús es un buen maestro, un profeta, a una donde Él es el Señor, la autoridad suprema a la que se debe toda obediencia. Análisis tridimensional de la lección. El análisis tridimensional de esta introducción prepara el escenario para toda la semana, proporcionando un marco para entender el testimonio de Jesús y nuestra respuesta. Dimensión espiritual. Mensaje principal. La lección establece un fundamento espiritual crucial, la supremacía de Jesús. Espiritualmente, no puedes tener una relación superficial con Él. El título Señor exige una sumisión total del corazón. El versículo clave, Filipenses 2, 9 al 11, promete que esta confesión es la voluntad de Dios Padre y culmina en su gloria. Aplicación a la vida. El texto te desafía a una revisión espiritual personal. Si Jesús es el Señor de tu vida, ¿qué áreas no le has entregado? La lección te invita a someter tu voluntad, tus planes y tu futuro a su autoridad, reconociendo que la verdadera libertad y el propósito se encuentran en la sumisión. Dimensión mental. Mensaje principal. El texto te llama a un ejercicio de discernimiento mental. En lugar de aceptar los títulos de Jesús de manera superficial, te insta a investigar y entender lo que Él mismo se adjudicó. La lección te presenta un camino de razonamiento. Si la Biblia enseña que el título Señor es para Dios, y Jesús es llamado Señor, entonces la conclusión lógica es que Jesús es Dios. Aplicación a la vida. La lección te reta a un estudio intencional de la Biblia. Se enumeran varias citas para que tú mismo compruebes los títulos de Jesús.
Esto promueve un enfoque racional de la fe, que busca la verdad en la revelación y no en la opinión personal o popular. Tu mente es el campo donde se decide si Jesús es un simple maestro o el verdadero Señor de tu vida. Dimensión física o material. Mensaje principal. La confesión de que Jesús es Señor tiene una manifestación física y tangible. El texto de Filipenses 2 lo deja claro. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Estos no son actos puramente internos, sino que se demuestran en el cuerpo y la voz. Aplicación a la vida. La lección te invita a una respuesta física y práctica. Si Jesús es tu Señor, tus acciones deben reflejarlo. Esto incluye cómo gastas tu dinero, cómo usas tu tiempo, cómo hablas con los demás y cómo tratas tu cuerpo. El señorío de Jesús no es una teoría, es una realidad que se vive. Cada decisión que tomas, en el plano físico y material, es una oportunidad para confesar con tus acciones que Él es el Señor de tu vida. Ahora analicemos la lección para esta hora. Aquí está el análisis de la introducción a la lección del día sábado 16 de agosto, su propio testimonio, con el método tridimensional y el análisis homilético pedagógico. Análisis exegético y hermenéutico. El análisis se centra en la alegoría de la construcción y en la urgencia de reforzar los fundamentos espirituales, un tema central en la introducción. Exégesis. La introducción utiliza la metáfora de un edificio espiritual para referirse a la vida de fe del creyente. Esta imagen es bíblica. El apóstol Pablo, por ejemplo, habla de los creyentes como un edificio de Dios, 1 Corintios 3, 9, con Jesucristo como el fundamento, 1 Corintios 3, 11. El problema de la música en la Iglesia se usa como un ejemplo de cómo las estructuras externas de la fe pueden debilitarse si los cimientos no son sólidos. La infiltración del mundo es una referencia a la mundanalidad, un concepto bíblico de vivir conforme a los valores seculares en lugar de los divinos. Hermenéutica. La lección invita a la reflexión personal sobre el estado de la propia fe. En una era donde las costumbres cambian rápidamente, el mensaje es un llamado a la estabilidad. La urgencia de reforzar las bases es una respuesta directa a las presiones del mundo moderno. Se sugiere que, sin una base sólida en Cristo, las influencias externas, como la música o las modas, pueden desviar al creyente. La lección nos reta a preguntarnos si nuestro cristianismo es superficial o si está construido sobre un fundamento firme. Análisis tridimensional de la lección. El análisis tridimensional de esta introducción prepara el escenario para toda la lección, proporcionando un marco para entender el testimonio de Jesús y nuestra respuesta. Dimensión espiritual. Mensaje principal. La lección establece un fundamento espiritual crucial. 1. La necesidad de un cimiento sólido para una fe genuina. 2. El gozo de estudiar los fundamentos proviene del Espíritu Santo, que confirma en la mente del creyente la importancia de estas bases. 3. La lección sugiere que un cristiano verdadero no puede prosperar sin un conocimiento y una vivencia profundos de estos principios. Aplicación a la vida. 1. El texto te desafía a una autoevaluación espiritual. ¿Cuáles son las bases de tu fe? ¿Están en Jesús? 2. La lección te invita a no conformarte con un cristianismo superficial, sino a buscar una relación con Dios que sea inamovible, capaz de soportar las tormentas de la vida y las influencias del mundo. Dimensión mental. Mensaje principal. 1. La lección te llama a un ejercicio de discernimiento mental. 2. En lugar de aceptar los cambios en la Iglesia o la cultura de manera pasiva, te insta a usar tu mente para evaluar estos cambios a la luz de los fundamentos bíblicos. 3. La referencia al curso de música es un ejemplo de cómo la mente, con la ayuda del Espíritu Santo, puede reconocer la diferencia entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Aplicación a la vida. 1. La lección te reta a ser un creyente pensante. No sigas ciegamente las costumbres. Investiga, evalúa y razona si tu fe está bien cimentada. 2. El estudio de los fundamentos es una tarea intelectual que fortalece la fe y te protege de la desinformación y las influencias nocivas. Dimensión física o material. 1. Mensaje principal. La lección utiliza la metáfora de un edificio que es una realidad física y tangible. 2. Las acciones de estudiar, asistir a cursos y fortalecer las bases no son abstractas, son compromisos de tiempo, esfuerzo y recursos. 3. El edificio espiritual se construye con actos físicos y decisiones materiales. Aplicación a la vida. 1. El mensaje te invita a una respuesta práctica y tangible.
2. Si crees que las bases de la fe necesitan ser reforzadas, ¿qué vas a hacer al respecto? Esto puede incluir: 1. Estudiar la Biblia con diligencia. 2. Buscar la comunión con otros creyentes. 3. Asistir a clases o seminarios que fortalezcan tu fe. En resumen, el compromiso de tiempo para estudiar y el esfuerzo para asistir a reuniones son acciones que demuestran la seriedad de tu intención de construir un edificio espiritual sólido. El gozo de la victoria se experimenta un día a la vez, con cada pequeña acción física que te acerca más a Cristo. Ahora, profe, vamos con la primera parte. El tema adicional número 1, Jesús aquí y ahora. El testimonio de esta semana. Ahora analicemos la lección para esta hora. Dice en el título, la hospitalidad de un ateo hacia los cristianos. Este es nuestro testimonio de la semana, primer tema de los 5 temas adicionales de la lección. El segmento, Jesús aquí y ahora, correspondiente al día domingo, 17 de agosto, reza de la siguiente forma. Bajo el título, la hospitalidad de un ateo hacia los cristianos. Me crié en un país donde el ateísmo era la creencia oficial. Sin embargo, existía una gran tensión en mi interior puesto que mi familia profesa la religión judía. Aunque debo reconocer que el ateísmo estaba ganando la batalla. De hecho, durante mi juventud, en muy pocas ocasiones, me tomé en serio la existencia de Dios. Mi incredulidad echó raíces más profundas cuando entré en la universidad. 2 cosas influyeron en esto. Algunos de los maestros de ciencia enseñaban que el ser humano es resultado de la evolución y me involucré en actividades que promovían un sentimiento de hostilidad hacia el cristianismo. Fue en aquel tiempo cuando conocí a Ana, que luego sería mi esposa. Originalmente, me sentí atraído por su belleza, pero cuando le hablé, descubrí que había algo más en ella, integridad y seriedad. Un día visité el hogar de Ana y me invitaron a la iglesia. Ese sábado, Bill, el padrastro de Ana, estaba explicando la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Me sorprendió mucho ver que la profecía concordaba perfectamente con los hechos históricos. Eso me llevó a interesarme en la Biblia. Bill se ofreció a estudiar semanalmente la Biblia conmigo y yo acepté. Cada lección fortaleció mi fe y en poco tiempo fui bautizado. No puedo decir que resultó fácil llegar a ser cristiano. Sin embargo, agradezco a Dios por su amor y su misericordia hacia mí. Jesús dijo que a menos que alguien nazca de nuevo, no podrá entrar en el reino de los cielos. Yo he vivido esa experiencia. Cuando me hice cristiano, morí al viejo hombre y ahora vivo una nueva vida en Cristo. Este es el testimonio de la semana. Permítame hacer unos cuantos comentarios. Gracias, profe. Aquí tienes el análisis de la lección, su propio testimonio, para el día lunes 18 de agosto, siguiendo el formato tridimensional que ya hemos establecido. Análisis exegético y hermenéutico. El análisis se centra en el testimonio de un exateo que encuentra la fe a través de la profecía bíblica y el testimonio vivo de una familia cristiana. Aunque el texto no cita directamente un pasaje bíblico, el núcleo de la lección se basa en la afirmación de que Jesús, a través de su palabra y su pueblo, es capaz de transformar vidas, incluso las más escépticas. El ateísmo y la evolución. El testimonio describe un conflicto común en la sociedad actual, la tensión entre la fe y la ciencia. El exateo basa su incredulidad en la teoría de la evolución, un argumento que es popular en la era moderna. La profecía como evidencia. El punto de inflexión es la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. En un mundo donde la fe se considera subjetiva, la exactitud de la profecía bíblica se presenta como una evidencia objetiva y racional de la existencia de Dios y de la veracidad de su palabra. El testimonio personal. El testimonio no solo es un relato de conversión, sino una demostración práctica de la doctrina del nuevo nacimiento de Jesús. La frase morí al viejo hombre y ahora vivo una nueva vida en Cristo es una paráfrasis directa de la enseñanza bíblica, Juan 3, 2 Corintios 5 y 17. Análisis tridimensional de la lección. Dimensión espiritual. Mensaje principal. La lección espiritual es que la fe puede nacer de una combinación de evidencia racional y testimonio vivo. La profecía proporciona la prueba objetiva, pero el amor y la integridad de los cristianos, representados por Ana y su padrastro, son el catalizador espiritual. La conversión no es solo un cambio de ideas, sino un renacimiento espiritual que lleva a una nueva vida en Cristo. Aplicación a la vida. El texto te anima a ser un testimonio viviente. Tu integridad, honestidad y amor pueden ser el factor que invite a alguien a la iglesia, incluso si esa persona es escéptica o atea. Además, te recuerda que la fe no es un sentimiento ciego,
sino que está anclada en la verdad verificable de la palabra de Dios. Dimensión mental. Mensaje principal. La lección aborda el escepticismo mental desde una perspectiva pedagógica. El ateo de la historia no fue convencido por un sermón emocional, sino por un análisis lógico y razonado de la profecía bíblica. Esto demuestra que la fe no es irracional, se puede defender con la razón. Aplicación a la vida. El mensaje te reta a entender las bases de tu fe para poder compartirlas. Te anima a usar la inteligencia y el razonamiento que Dios te dio para estudiar la Biblia y poder responder a las preguntas de los escépticos. La lección muestra que la fe puede fortalecerse a través del estudio y la comprensión de la evidencia. Dimensión física o material. Mensaje principal. La lección tiene implicaciones físicas y materiales directas. La hospitalidad de la familia de Ana fue un acto físico. La acción de ir a la iglesia y sentarse a estudiar la Biblia semanalmente fueron pasos tangibles en la conversión del ateo. Aplicación a la vida. El texto te enseña que tu fe debe manifestarse en acciones concretas. No basta con creer en Dios, debes vivir una vida que sea un testimonio. Esto incluye ser un amigo íntegro. La integridad de Ana fue lo que atrajo al exateo en primer lugar. Invitar y ser hospitalario. La invitación a la iglesia fue un acto físico que abrió la puerta a la conversión. Estudiar la Biblia con otros. El estudio semanal de la Biblia es un compromiso físico que lleva a un crecimiento espiritual. El testimonio final de vivir una nueva vida en Cristo se traduce en acciones diarias que reflejan esa nueva identidad. Amigo, gracias por escucharnos. Usted puede comunicarse con nosotros y conectarse en cualquiera de las redes sociales bajo los siguientes títulos. En www.tumblr.com. Seminarios en www.facebook.com. Bajo el nombre Josep Otto Picture. En www.linkedin.com/in. Bajo el nombre Seminarios Tisu. En YouTube, Grupo Tisu. En Facebook, José A. Moreno M. En Instagram, José Foto. En Twitch, José Moreno. Y puede visitar nuestra plataforma seminariosdemotivación.es.tl. Bendiciones. Quiero agradecer a la hermana Nora Santos, a la hermana Elena, a la hermana Ramona Cruz por su apoyo a el Ministerio Conéctate a Jesús. Quiero invitarles porque dentro de la programación del Ministerio Conéctate a Jesús tenemos ya programada, estamos trabajando con las creencias fundamentales, pero de una manera más lenta. No estamos viendo una creencia por día o por tema. Estamos prácticamente viendo una característica por tema en cada lección de cada creencia. Y estamos siguiendo, como muestran, el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, y en esto creemos. Y cerramos con el magistral, la revelación de Jesucristo. Comentario del libro Apocalipsis. Estamos trabajando un capítulo de la Biblia por vez.
Bien, esta es la invitación que hacemos para todos ustedes en esta hora. Bien, vamos entonces con nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Y nuestra frase bomba: Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que la pases muy bien. Gracias por acompañarnos en este culto dominical. Te esperamos el próximo domingo a las 7 de la mañana, hora de Panamá. Bendiciones. Gracias, Señor, por habernos acompañado en este culto dominical. Gracias por estudiar las creencias fundamentales con nosotros. Oramos, benditos, para que no se pierda este hábito y esta costumbre que nos fortalece espiritualmente. Por Jesús. Amén. Bendiciones.